con creo yo y creo que todos nosotros tenemos esa convicción, el mejor tiempo de las reuniones públicas, cuando nos juntamos como iglesia, el mejor tiempo es la palabra de Dios, porque es a través de su palabra que Dios habla a nuestras vidas y es a través de la oración que nosotros respondemos lo que Él nos habla. Así que seamos todos bienvenidos a este hermoso tiempo. Es el tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios, donde exponemos lo que dice la palabra y no exponemos lo que nosotros sentimos y tampoco exponemos lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros pensamos, mucho menos exponemos lo que está de moda en nuestra sociedad. Nada de eso, exponemos lo que es su palabra. Y hoy vamos a dar una pausa a la exposición de la carta a los Romanos y vamos a estar exponiendo el capítulo número 15 de forma general de la primera carta de los Corintios. Así que busquen en sus Biblias, primera de los Corintios, capítulo número 15. Vamos a estar exponiendo los primeros 22 versos. Son muchos versos, yo sé que son muchos versos, pero vamos a estar mirando la hermosura de estos versos de una forma general. Y si usted tiene la oportunidad, pues puede abundar en la lectura ahí en sus hogares. Así que busquen en sus Biblias, primera carta a los Corintios, capítulo número 15, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 22. Vamos a leer el versículo número 12 para iniciar y después vamos a orar. Vamos a hablar, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también de nuestra resurrección. De eso se trata el capítulo número 15 de la carta a los Corintios. Me decía una de mis hijas, pero eso fue el domingo pasado, el domingo de resurrección. Pero hermanos, nosotros como cristianos debemos de abundar, no solamente el domingo de resurrección, como se le conoce, sino que debemos estar abundando todos los días en la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de la fe cristiana, y si el Señor Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros estuviéramos perdiendo el tiempo en esta mañana y seríamos los más dignos de lástima. Así que nosotros tenemos que estar meditando, no solamente en Semana Santa, sino la mayor parte de nuestras vidas, meditar en este gran acontecimiento. Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, venció a la tumba, venció a la muerte y resucitó al tercer día y además ascendió a los cielos. Esa es nuestra esperanza. Y si usted como creyente verdadero no tiene esa convicción fuerte de la resurrección, no puede llamarse cristiano. Un cristiano que no cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no debiera llamarse cristiano. Pero hay una aplicación, hermanos, y la pregunta que quisiera iniciar en esta mañana: ¿qué tanto usted cree en la resurrección de su propio cuerpo? ¿Usted cree en el Señor Jesús? Gloria a Dios. ¿Usted cree que Él se levantó de entre los muertos? Gloria a Dios, hermanos. Pero la resurrección de Cristo conecta la resurrección de cada creyente y lo conecta. No se pueden separar, no se pueden dividir. Así que lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, por supuesto, ellos eran creyentes, ellos eran seguidores de nuestro Señor, pero algunos, no todos, algunos estaban dudando de su propia resurrección. La pregunta que les hago antes de iniciar: ¿qué tanto usted como creyente verdadero medita? ¿Y qué tanto cree usted? ¿Y qué tanta esperanza hay en usted de que ese cuerpo que usted ve cada mañana cuando se para en el espejo, ese cuerpo un día va a morir, pero ese mismo cuerpo va a resucitar de entre los muertos? ¿Qué tanto pensamos en eso? Regularmente los mensajes de la resurrección del creyente son exclusivamente los funerales y cometemos un grave error.
La resurrección del creyente no es para meditarse solamente en los funerales de los fieles, de los santos, sino es para meditarse todos los días, porque si Cristo resucitó, yo también resucitaré en el día postrero. Así que, hermanos, esta doctrina de la resurrección del creyente va unida a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si una se cae la otra. Las dos se sostienen gracias a Jesús, gracias a Cristo. Versículo número 12. Vean en sus Biblias lo que dice el apóstol Pablo. Porque el tema, hermanos, de la exposición de esta mañana es la resurrección de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana. El tema de la exposición es la resurrección de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana. El objetivo de esta predicación son dos. Número uno, que usted conozca las evidencias bíblicas de la resurrección de Jesús. Primer objetivo, su palabra es evidencia y los testigos son la evidencia. Objetivo número uno de esta exposición, que usted pueda conocer las evidencias bíblicas de la resurrección de nuestro Señor Jesús. El principal testigo, el principal fundamento es su propia palabra, y la segunda evidencia son los hombres que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y el segundo objetivo es que usted pueda conocer las consecuencias graves si Jesús no hubiera resucitado. Son esos dos los objetivos. Versículo número 12 de 1 Corintios 15, dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. Y aquí viene la pregunta, y aquí está el problema de algunos de la iglesia de los Corintios. Versículo número 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos, no todos, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vamos a orar. Gracias le damos, nuestro Dios, por estar frente a su palabra, por estar escuchando su palabra. Pedimos de su dirección. Ayúdanos a ser fieles al texto bíblico, pero también ayúdanos a escuchar con amor y con agradecimiento. Que su palabra pueda alimentarnos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si pudiéramos, hermanos, hacernos la pregunta, ¿cuál es el capítulo que habla más de la resurrección? Nosotros tendríamos que responder 1 Corintios capítulo número 15. Son 58 versos. Grábeselo eso en su mente. Son 58 versos que hablan del tema de la resurrección. Y no solamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que también hablan de nuestra resurrección. Y quisiera plantearles una situación, porque tenemos dos decisiones ante esta pequeño argumento. El argumento es el siguiente: vamos a suponer que a usted tiene un dolor fuerte de cabeza y asiste al hospital, y después de hacerle una serie de estudios, de análisis, pues el doctor le diagnostica que usted tiene un tumor en la cabeza, es un tumor cancerígeno, y que le quedan prácticamente 6 meses de vida. Piense en esa situación. ¿Qué es lo que haría usted o cómo reaccionaría? Por lo menos podemos tener dos escenarios. Las personas que no conocen a Jesús, al Señor Jesús, las personas que no son creyentes verdaderos, probablemente vendrían pensamientos
como el del versículo número 32, la última parte, véanlo en sus Biblias. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. En otras palabras, disfrutemos al máximo los últimos minutos o los últimos días de nuestras vidas, porque dice el verso 32, porque mañana moriremos. Ese es un escenario. Personas que no creen en la resurrección de sus propios cuerpos, personas que no creen que habrá un juicio después de la muerte. Ante esa situación, ellos pudieran argumentar en sus pensamientos: bueno, si en 6 meses voy a morir, y si después de la muerte solo todo termina después de la muerte, entonces comamos y bebamos. Entonces, en otras palabras, disfrutemos al máximo el tiempo de vida que nos queda. Ese sería un escenario. Pero el otro escenario, el de personas creyentes, el de cristianos verdaderos, aquellos que conocen de las promesas que están en la palabra de Dios, ¿qué es lo que harían ese tipo de personas? Hermanos, yo creo, aquí sí es algo personal, yo creo que todos los creyentes o todos los que pudieran estar en esa situación acudirían, y fíjense lo que voy a plantearles, acudirían a escuchar todos los días la promesa que tienen puesto en Cristo Jesús de la resurrección de sus propios cuerpos. En otras palabras, se meterían a la Escritura para poder meditar, para poder llenarse de esta promesa de la resurrección de nuestros cuerpos. La muerte para el creyente es victoria. La muerte para el creyente es un paso para ver a nuestro Señor cara a cara y esperar la resurrección de nuestros cuerpos. En otras palabras, si usted es cristiano, debería de estar meditando no solamente en la vida de nuestro Señor, no solamente en su sacrificio perfecto a favor de nosotros, sino también en su resurrección, porque su resurrección también conecta mi resurrección futura. En otras palabras, el creyente, el cristiano que recibe la noticia de que morirá en 6 meses, debería acudir a 1 Corintios capítulo número 15, porque es un capítulo donde abunda el tema de la resurrección de los creyentes. Y la pregunta es, hermanos, usted sabe que va a morir tarde o temprano, si es que Jesús no regresa. Sabemos que la muerte es segura para todos nosotros. ¿Qué tanto pues estamos meditando en la promesa de la resurrección de nuestros propios cuerpos? ¿Qué tanto? Del 1 al 10, ¿qué tanto usted medita de la resurrección futura, de la resurrección de su propio cuerpo? Versículo número 33. Algo estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Algunos, no todos, dudaban de la resurrección propia, de la resurrección futura de sus propios cuerpos. Y Pablo les invita, verso 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo está hablando exclusivamente del tema de la resurrección de los creyentes. Unos para vida eterna, los cristianos, y los no creyentes para resurrección de muerte, para condenación eterna. Pablo dice, velad debidamente, y eso es lo que estoy tratando de transmitirles. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo está animando a la iglesia a no cometer el error de la filosofía de su época, de que la resurrección de los cuerpos no tiene sentido. Pablo les dice, no se equivoquen.
No se equivoquen, busquen en la palabra de Dios, busquen en el Evangelio, porque la resurrección de sus cuerpos es algo seguro, porque va conectado con la resurrección de su Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la invitación es a que meditemos, Tenemos promesa. La promesa es que nuestros cuerpos han de levantarse también de entre los muertos. Así que vamos a iniciar la primera parte, evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, la iglesia de los Corintios, a pesar de los problemas, era iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Sus problemas, hermanos, dieron pauta a grandes enseñanzas. Bueno, los problemas siempre obran para bien. El problema de la iglesia de los Corintios son múltiples, pero siempre el apóstol Pablo utiliza el Evangelio para ayudarles, para corregirles. Siempre el apóstol utiliza lo más grande que tiene la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo va a corregir esa mala enseñanza con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar, hermanos, las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de los creyentes está ligada a la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, no espere usted la resurrección de su cuerpo, pero Cristo ha resucitado, entonces espere la promesa de la resurrección de sus propios cuerpos. Vamos a leer pues ahí en sus Biblias, 1 Corintios capítulo número 15. Antes de dar las evidencias de la Escritura y la evidencia de los testigos, el apóstol Pablo les quiere demostrar que el mismo Evangelio contiene la resurrección de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, versículo número 1, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y estas tres palabras son bien importantes. La iglesia de los Corintios se les predicó un evangelio que incluía la resurrección de Jesús. La iglesia había recibido ese evangelio que incluía la resurrección de Jesucristo. Y la iglesia de los Corintios estaba preservando en ese mismo mensaje que incluía la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo les está diciendo que el evangelio que ustedes han creído viene incluido no solamente el sacrificio de Jesús, sino que también su resurrección. Versículo número 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, o sea, el evangelio que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo les está diciendo a la iglesia de los Corintios, antes de darle la instrucción sobre la resurrección de los creyentes, Pablo les está diciendo, un evangelio que no contiene la resurrección de Jesucristo es un evangelio falso. Es un evangelio, son buenas noticias que no tienen sentido. Y Pablo les está diciendo, el evangelio que yo les prediqué incluía la resurrección de Jesús. El evangelio que ustedes recibieron también incluía el evangelio en el cual ustedes siguen creyendo, incluye la resurrección de Jesucristo. Si ustedes dejan de creer este evangelio o si ustedes apartan la resurrección de este evangelio, ustedes han creído en vano. Y nosotros decimos, hermanos, un mensaje que no contiene la resurrección de Jesucristo no es el verdadero mensaje del glorioso evangelio. No es el verdadero mensaje del evangelio. ¿Qué es entonces el evangelio? Brevemente, Pablo nos está citando, hermanos, en los primeros 3
3, 4 versos. ¿Qué es el Evangelio? Brevemente, si nosotros pudiéramos confesar brevemente las buenas noticias, ¿qué es lo que nosotros predicaríamos? Hermanos, el Evangelio incluye la vida perfecta de Jesús, de nuestro Señor. El Evangelio incluye el sacrificio perfecto de Jesús, pero también incluye su resurrección. Jesús, hermanos y amigos, no fue un hombre moralista que debemos nosotros seguirlo porque nos dio buen ejemplo. Jesús es el Hijo de Dios que vino a pagar nuestras culpas en la cruz y que murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y Él es nuestro gran sumo sacerdote y ha prometido un día regresar. Jesús no es un hombre al que hay que seguir porque nos dio buen ejemplo. Jesús es al que hay que seguir porque Él cambió nuestra circunstancia ante los cielos. Jesús cambió nuestro estado de posición. Nuestro estado era de condenación, ahora nuestro estado es de justificación. Él es el que resucitó, Él es el que venció a la muerte, y la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Vamos a iniciar pues con la primera evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera evidencia son las Sagradas Escrituras. La primera evidencia son las Sagradas Escrituras. Versículo número 3 de 1 Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué cosa? Por nuestros pecados. Conforme, y anote esta frase o esta palabra, todas son importantes, pero el apóstol Pablo está poniendo de evidencia las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Primer elemento, Él murió conforme a las escrituras. Versículo número 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Qué significa entonces esta frase conforme a las escrituras? Gracias. Lo que significa es conforme a la palabra de Dios, conforme al Antiguo Testamento. En otras palabras, la muerte y la resurrección de Jesucristo fue predicha muchos años atrás en las Sagradas Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. Pablo les está diciendo, la evidencia de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son las mismas Escrituras, o es la misma palabra de Dios. Busquen en sus Biblias brevemente Lucas capítulo número 24. Lucas capítulo número 24, versículo 25. Las Escrituras hablaron y las mismas Escrituras son testigos de la muerte y de la resurrección. Lucas 24, verso 25, el contexto es Jesús ha resucitado y Jesús aparece a los discípulos camino a Emaús, aproximadamente unos 10, 11, 12 kilómetros de distancia de un lugar al otro. Versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Verso 44 del mismo capítulo, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La palabra de Dios atestigua no solamente del nacimiento de Jesús, no solamente de su vida como siervo sufriente, sino también de su resurrección de entre los muertos. La misma palabra, la misma escritura, hermanos, es la evidencia principal de que nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos, pues su resurrección fue predicha muchos años y años y años atrás. Por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta que habló más del Mesías, más de su trabajo, más de su obra, más de su sufrimiento, más de su exaltación, nos dice en Isaías 53, versículo número 5, Él sería molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sería sobre Él, y por su llaga seríamos curados. Pero también habla de su resurrección, también habla de su exaltación, versículo 10 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí está su sacrificio, aquí está la cruz, pero también está su resurrección. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías también profetizó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por último, el Salmo 116 habla que su cuerpo no sería dejado o no experimentaría corrupción. Salmo 16, verso 9, verso número 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pablo está diciendo: la primera evidencia de la resurrección de Jesucristo son las sagradas escrituras. En otras palabras, la palabra de Dios es el testigo principal de la resurrección, o de que predijo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Segunda evidencia, versículo número 5 hasta el versículo número 8 de Primera de Corintios 15. Primera evidencia, la palabra de Dios. Hermanos, si usted desea, si usted quiere, es más, usted es llamado a venir a las Escrituras para encontrar ahí la promesa, no solamente de estar con Jesús después de la muerte, sino de la resurrección de sus propios cuerpos. Es su responsabilidad también venir a las Escrituras y acercarse a la promesa. Las Escrituras hablaron del Mesías sufriente, pero también del Mesías que iba a resucitar. Hermanos, las Escrituras también hablan de su propia resurrección. Así que es nuestra responsabilidad venir a la Escritura y fortalecer la promesa de que nuestros cuerpos un día van a resucitar. Ya sea que usted se enferme, ya sea que reciba malas noticias, la esperanza no está en este cuerpo, la esperanza está en un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, pero necesitamos nosotros abundar más y más en la promesa de nuestra resurrección. Del 1 al 10, ¿qué tanto usted piensa en la resurrección de su propio cuerpo? ¿Qué tanto meditamos en esa promesa? Gracias a Dios que la promesa depende de Cristo y no depende de nosotros, pero nosotros nos fortalecemos
al meditar en que este cuerpo enfermizo, este cuerpo que está vendido a estar sufriendo y sufriendo, un día será levantado con poder y levantado con gloria. Los testigos, versículo número 5 al versículo número 8. Hubo testigos, hermanos. Dice el versículo 5, y que apareció. Y esta palabra aparece 4 veces, desde el versículo número 5 hasta el versículo número 8. Aparece en estos versículos, aparece 4 veces. Y Pablo dice, apareció a Pedro, apareció a los 12. Y esto es importante, apareció a 500 hermanos a la vez. 500 personas a la vez vieron al Jesús resucitado. Y después Pablo dice al final, en el camino me apareció a mí como un abortivo. Pero lo importante, hermanos, de esta palabra apareció, no habla que era un fantasma, o no habla que era un espíritu que no se podía tocar. Esta palabra aparecer significa mostrarse, significa hacerse visible, significa tener una presencia física. No significa apariciones como sueños o visiones, significa mostrarse tal y cual como Él es. Y Jesús se apareció con un cuerpo resucitado, comió, lo abrazaron, lo palparon. La evidencia son los testigos que miraron cara a cara y que palparon al Señor Jesucristo. Dice el versículo número 5, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, y esta palabra es importante, a la vez, 500 no podían equivocarse. 500 personas a la vez no podían equivocarse. No fue una visión, no fue un sueño colectivo, sino que fue una manifestación física de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 6. Después apareció a más de 500 a la vez. Y esto también es importante, de los cuales muchos viven aún. Pablo les dice a la iglesia, vayan, hay hermanos que vieron a Jesús resucitado, todavía están vivos, pueden ustedes colaborar la información. Versículo número 7, después apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús, o sea Santiago, después a todos los 12, y por último, versículo número 8, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Piense en un momento en los testigos. Piense en un momento, ¿cuál es la característica principal de los testigos que vieron a Jesús resucitado? ¿Cuál es la característica principal o cómo afectó que ellos vieron, palparon y tocaron a Jesús después de la muerte? ¿Cuál, hermanos, cuál es esa característica que ahora los identificaba? Piense en un momento, el apóstol Pedro. ¿Cómo fue el apóstol Pedro antes de la muerte o durante la muerte de Jesús? Fue un hombre temeroso. Fue un hombre que le tuvo miedo a una mujer, porque le dijo, tú eres Galileo, y él huyó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro fue un cobarde. Pero después de la resurrección, ¿cómo es Pedro? Ahora Pedro predica a Jesús resucitado. Ahora Pedro está dispuesto a dar su vida por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Primera característica.
Los 12 discípulos o los 12 apóstoles, las mismas características. Hirieron al pastor y las ovejas fueron esparcidas. Los 12 también negaron a Jesús. Los 12 también fueron cobardes, pero después de ver vivo a Jesús, ellos ahora tienen una cualidad: son hombres valientes, son hombres dispuestos a entregar sus propias vidas. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es Cristo. Ellos han sido testigos, ellos palparon, ellos vieron morir a Jesús, ellos vieron o fueron testigos de la lanza que le pusieron a Jesús en su costado. Salió sangre, salió agua. Ellos fueron testigos del sufrimiento, pero fueron testigos de su gloriosa resurrección. Y eso, si lo medita usted, es algo poderosamente extraordinario. Esos hombres ahora son valientes. Hermanos, morir por una mentira, no cualquiera. No cualquiera, hermanos. Nadie muere por una mentira. Pero los creyentes que Pablo está diciendo, ellos podían morir por una verdad. Y la verdad es: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Por último, piense, aquí aparece el nombre de Jacobo, el medio hermano de Jesús, Santiago. Si usted no lo sabía, pero la familia de Jesús, sus hermanos, no creían en Jesús como el Redentor. Pero después Pablo dice que se le apareció a Jacobo, y Jacobo ahora viene a ser una columna de la iglesia de Jerusalén. Ahora Jacobo está también dispuesto a morir por su Señor, no por su hermano en la carne, sino también por su Señor, Jesucristo resucitado. Y por último, el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, siendo un hombre, como fue perseguidor de la iglesia, ahora es servidor de la iglesia? Esto no tiene lógica a menos que sea una realidad. Ellos miraron y palparon a Jesús como resucitado. ¿Cuál es el patrón entonces? Ellos eran cobardes, ahora ellos están dispuestos a dar la vida, no por un rumor, sino por una realidad. Y nosotros creemos esa realidad también. Nosotros también somos llamados a ser valientes, porque creemos que Jesús no está en una tumba, sino que también se levantó de entre los muertos. Los evangelios nos relatan las apariciones de Jesús. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea, no soy otro, soy yo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él la tomó y comió delante de ellos. Evangelio de Lucas, capítulo número 24. Verdaderamente Jesús había resucitado de entre los muertos. Finalmente, versículo número 11. Versículo número 11 de capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo termina su argumentación diciendo: porque o sea yo como apóstol, o sean ellos los 12, así predicamos y así habéis creído. El evangelio debe de incluir fuertemente
la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice a los corintios: ustedes han creído un evangelio que incluye resurrección, pues permanezcan en ese mismo evangelio que incluye la resurrección. Entonces, hermanos, el problema lo encontramos en el verso número 12. Pero si se predica, o sea, si se proclama el evangelio que incluye la resurrección de Jesucristo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y aquí está el problema: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿De dónde venían esas dudas? Y podemos hacernos nosotros la misma pregunta: ¿duda usted de la resurrección de su propio cuerpo? Si la respuesta es sí, busque el problema. ¿De dónde está viniendo la influencia de que su cuerpo no va a resucitar? ¿Puede venir de la filosofía? ¿Puede venir posiblemente de la ciencia? ¿Puede venir de la cultura? ¿De dónde viene, pues, la duda? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en Hechos 17:31. La filosofía griega veía como un disparate la resurrección de los muertos. Hechos 17:31. Ellos deseaban escuchar buena enseñanza, los filósofos. Ellos querían escuchar cosas nuevas. Pero cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos, para ellos fue una tontería, para ellos fue una locura. Versículo número 31 de Hechos 17. Por cuanto ha establecido, dice la palabra de Dios, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esto, hermanos, es un texto que debe de simbrar a quien lee el texto. Nosotros no lo sabemos de memoria, Hechos 17, 30, 31 hasta el 34. Pero debemos de leerlo detenidamente, porque después de la muerte hay juicio. Después de la muerte viene juicio. Cristo Jesús juzgará al mundo con justicia. Cada pensamiento, cada palabra, cada hecho, cada acto será pasado por la justicia, y Cristo es el juez. Dios le ha establecido como juez supremo de todos los hombres. Y Pablo dice: ha establecido un día, y ese día llega después de la muerte. Pero dice el versículo número 32: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La filosofía miraba y sigue mirando probablemente la resurrección como una burla, como algo de locos. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos miraban que el cuerpo era algo malo y el alma era algo buena. Y el alma estaba en una cárcel llamada cuerpo. Y ellos deseaban ser liberados de lo malo. Ellos veían el cuerpo como algo malo. Así que la resurrección de ese cuerpo que se había separado del alma y volverlo a levantar sería algo loco o algo que no tenía sentido. Así que la iglesia de los Corintios debía de estar limpiándose de la filosofía de su cultura, y debía de estar meditando más en el evangelio que incluía la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Cristo estaba ligada o está ligada a la resurrección también de los creyentes.
El problema era algo filosófico. Y hermanos, nosotros, ¿cómo podemos librarnos de esos problemas filosóficos? A través de la palabra de Dios, a través de las sagradas escrituras. Versículo número 13, segunda parte. Veamos ahora las consecuencias graves si Cristo no hubiera resucitado. Versículo número 13. Porque si no hay resurrección de muertos, como algunos creen, tampoco Cristo resucitó. La resurrección de Jesús, dice Pablo, no puede separarse con la resurrección corporal de los creyentes. Una cosa está ligada a la otra cosa. Si la resurrección de los creyentes para vida eterna no es una realidad, tampoco la resurrección de Cristo es una realidad. Una cosa precede a la otra. Negar la resurrección del cuerpo de los cristianos es negar también la resurrección de Jesucristo. Esto está muy interesante. Hermanos, nuestro futuro no es aquí terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando nosotros dejamos de meditar que nuestra ciudadanía y que este cuerpo enfermizo, o que nos aferramos a este cuerpo enfermizo, es como si le restáramos gloria al Evangelio. Y yo sé que no lo hacemos con esa intención, pero si nosotros estamos aferrados a esta vida y no estamos mirando más allá a la celestial, y estamos aferrados a los bienes materiales, estamos aferrados a nuestro cuerpo, estamos demeritando la obra de Jesús, estamos restando la importancia a que Cristo resucitó de entre los muertos. De veras, hermanos, en 100 años vamos a experimentar la muerte. Tarde o temprano vamos a morir, sea de una enfermedad o sea como Dios ya lo haya establecido. Pero mientras tanto debemos de meditar en la gloriosa resurrección de Jesucristo, porque eso es la base de nuestra propia resurrección. El no hacerlo puede estar nosotros restándole importancia y poder a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Una cosa va ligada a la otra. Versículo número 14 entonces. Versículo número 14. Veamos la primera consecuencia si la resurrección de Jesús no fuera una realidad. Verso 14 de 1 de Corintios 15. Dice la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, aquí viene la primera consecuencia. Vana es entonces nuestra predicación. Primera consecuencia. Y se la aplican los predicadores, se la aplican los apóstoles. Si Jesús no hubiera resucitado o no resucitó, nuestra predicación, las buenas noticias, no tuvieran sentido. Número 1. Y además, al no tener sentido la predicación, tampoco la fe sería algo sin sentido. Dice la segunda parte del verso 14: vana es también vuestra fe. Aquí están dos partes importantes. Si Jesús no hubiera resucitado, la predicación no fuera con poder. La predicación no tuviera sentido. Predicar de un Salvador que se quedó en la tumba no tuviera sentido. Sería un mensaje sin sentido, sin sentido. Y por consecuente, si ustedes creen en el Evangelio que no incluye la resurrección de Jesucristo, su confianza, su fe sería vana.
Sería algo sin sentido, vamos. Segunda consecuencia, versículo número 15. Dice, y somos hallados, o sea, si Cristo no hubiera resucitado, y somos hallados falsos, o sea, mentirosos, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo, fuéramos nosotros mentirosos de Dios. Mentirosos de Dios. Porque Dios resucitó a Jesús y nosotros estamos diciendo que Cristo ha resucitado. Entonces seríamos mentirosos y haríamos a Dios mentirosos, lo cual nunca pudiera ser. Sea Dios siempre veraz y todo hombre mentiroso. Tercera consecuencia, versículo número 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, y esto es lo más grave, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, la consecuencia grave es que no hubiera perdón de pecados. Pablo dice, aún ustedes estuvieran en pecado. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos y eso asegura nuestro perdón de nuestros pecados. Y por último, cuarta consecuencia, versículo número 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los santos del Antiguo Testamento que murieron en la esperanza de su resurrección, pues también estuvieran perdidos, hubieran perecido. Y por último, verso número 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, no resucitado, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice, sería un desastre. Nuestra predicación sería vana vuestra fe. Es más, aún estaríamos en nuestra condenación si Cristo no hubiera resucitado. Versículo número 20. Sabemos que no fue así. Más ahora, esta es la realidad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esta palabra primicia significa que Él es el primero de muchos. Mas ahora, Pablo dice, Cristo ha resucitado. Él es el primero de muchas resurrecciones de creyentes. Pero Él tiene una base, y vamos para finalizar ver esa base, versículo número 21 y versículo número 22. ¿Por qué Pablo tiene esta gran seguridad, primicia de los que durmieron? Porque hay una base, y nosotros la conocemos como una base representativa. El verso 21, verso 22 nos hablan de Cristo como nuestro representante. Él resucitó, Él es nuestro representante, nuestra resurrección también está asegurada. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán como nuestro representante transmite muerte.
Y Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado. Nuestro representante tiene el poder y la capacidad de transmitir resurrección, de transmitir vida. Cristo es mejor representante, Cristo es mayor representante. Él tiene el poder de la vida, Cristo Jesús. Y Él imparte vida. Hermanos, para finalizar, la transferencia de la muerte solo puede ser revertida por nuestro Señor Jesucristo. Jesús ahora, como nuestro representante, promete la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Cristo Jesús no solamente murió en una cruz, sino que venció a la muerte y ahora Él imparte vida a todos sus representados, a todos sus integrantes. Se les ha prometido la resurrección de sus cuerpos para vida eterna. Pero los que mueren en Adán, también hay una promesa de resurrección, pero es una resurrección para condenación. Por eso es importante que usted venga a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe. Cristo Jesús vivió una vida en obediencia al Padre, pero Él también murió por nuestros pecados, pero también Él resucitó. Hermanos, el evangelio que usted ha creído incluye la resurrección de Jesús. El evangelio que nosotros hemos creído, que se nos ha predicado, que hemos recibido y que permanecemos en él, incluye la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, ahorita estuviéramos perdiendo el tiempo y fuéramos los hombres y mujeres más dignos de conmiseración. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y promete a los que estamos en Cristo la resurrección de nuestros cuerpos. Esto es lo que necesitamos para nuestro día a día. No necesitamos motivación para obtener recursos materiales. Necesitamos la palabra de Dios, promesa tras promesa, meditar y meditar en las promesas. Necesitamos más a Cristo entonces en nuestras vidas. 4 aplicaciones y finalizamos. Aplicación número 1. Para los que son verdaderos creyentes, la resurrección de Jesucristo garantiza también nuestra propia resurrección. Y eso nos da confianza. Eso nos da mucha confianza. Piense en un momento, porque el mismo capítulo 51 nos dice que se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción. Así será nuestro cuerpo, incorruptible. Se siembra en debilidad, pero se levantará en poder. Yo quiero ese cuerpo. Yo quiero ese cuerpo. Un cuerpo no débil, una casa fuerte. Ese cuerpo está garantizado. Hermanos, la semilla tiene que caer a la tierra para después disfrutar del árbol fuerte y de sus frutos. Hermanos, un día vamos a morir. Vamos a experimentar la muerte, pero Cristo ha prometido estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Y ha prometido un cuerpo resucitado. Aplicación número 2. La resurrección de Jesucristo nos garantiza el perdón de nuestros pecados. La resurrección de Jesús garantiza que usted está libre. En otras palabras, podemos morir tranquilamente porque nuestros pecados han sido ya borrados. Y no estoy diciendo que sea algo fácil, pero Cristo está con nosotros. Aplicación 3. La resurrección de Cristo garantiza que el mensaje que hemos creído y que hemos nosotros también proclamado es un mensaje verdadero, porque las Escrituras y los testigos nos los pueden confirmar. Número 4. La resurrección de Cristo garantiza que Él juzgará al mundo con justicia. El juez está vivo y es cuestión de tiempo. Él juzgará a cada hombre con justicia. Así que la invitación, si usted todavía no está en Cristo, es que usted se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo con toda confianza. Porque Él es el único que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo número 53, hermanos, del capítulo 15. La resurrección de Cristo de nuestros cuerpos es una motivación. Versículo número 53. Con esto finalizamos. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que esto corruptible, o sea, su cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Y cuando esto corruptible, o sea, su cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque nos da la victoria de la muerte. Y versículo 58, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La motivación de nuestros cuerpos resucitados es una realidad que nos invita también a seguir trabajando en la obra de Dios, porque nuestro trabajo no es en vano. Hermanos, motívate con esta promesa. Motívate con la promesa de la resurrección de tu propio cuerpo. Motívate con el Evangelio. Motívate que el Evangelio siga afirmando tu vida y siga siendo constante y creciendo en la obra del Señor siempre. Ten mucho cuidado por motivaciones falsas que no sean las verdades gloriosas. Y una de las verdades gloriosas es que tu resurrección está basada en la resurrección de Jesucristo. Motívate. Y yo te quiero invitar y te quiero animar, si tú eres cristiano, a que abundes en la promesa de la resurrección de tu cuerpo. ¿Y cómo vamos a abundar? Cuando conocemos más y más la promesa, y esa promesa la encontramos en la palabra
de Dios. No le saque la vuelta al tema, porque eso es lo que hacen los no creyentes. Ellos no piensan en su muerte y piensan que por no pensar en su muerte van a poderse librar del poder de la muerte. Mas no así nosotros. Y no es que nosotros deseemos la muerte, nosotros deseamos estar con Cristo por siempre. Así que medita en la resurrección, no solamente de Jesús, sino en tu propia resurrección. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, en esta hora por tu palabra que nos muestra que hay una promesa para nosotros. Gracias, Señor, porque usted ha prometido levantar nuestros cuerpos y un día juntarlos con nuestra alma. Damos gracias porque esta gran promesa está fundada en el Evangelio. Damos gracias porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de muchos. Ayúdanos, nuestro Dios, a no aferrarnos tanto a este cuerpo, pues este cuerpo un día ha de ser enterrado, pero también un día ha de ser levantado, glorioso y poderoso. Ayúdanos a no pensar tanto en que somos aquí en esta tierra eternos. Ayúdanos a pensar que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos también, Señor, el regreso de Jesús. Que podamos nosotros motivar nuestras vidas con alimento sólido que es tu palabra. También pedimos por aquellas personas que todavía no están en Cristo. Oh Señor, que tú tengas compasión y misericordia, que puedan pensar en que ellos un día han de morir y van a ser juzgados, pero que también puedan ver a Jesús como aquel que pagó por sus culpas y que también les promete vida eterna, alejados del juicio. Señor, que esta gran verdad pueda motivar nuestras vidas en el día a día. Estamos enfermos, tenemos problemas, nuestro cuerpo se aflige por situaciones, pero esto un día va a terminar y un día vamos a ser sueltos de todos estos dolores, y todo gracias a Cristo. Muchas gracias, Señor, que esta promesa pueda afirmar nuestras vidas. En tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.